Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo. Conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, Marco Nájera y Jorge Vázquez. Con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche, por su canal 66. Hecho en Baja. No, teleauditorio. Bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa a la García Guerrero. Acompáñenos aquí en Hecho en Baja. La Universidad Naval, en sus planteles educativos, cuenta con instalaciones modernas que contribuyen al fortalecimiento académico de los futuros oficiales de la Armada de México. ¿Quieres ser uno de nosotros? No dejes que el buque zarpe sin ti. Inscríbete a la Universidad Naval. Consulta las bases en www.gov.mx. Universidad Naval. Gobierno de México. Estamos en la mesa La García Guerrero. Como siempre me acompañan Marco Nájera, Enrique. Jorge Vázquez. Enrique, feliz año. Feliz año para todos. Bueno, vamos a hablar de este 2020. Obviamente, pues Marco domina más el recurso humano, como es su experiencia de muchos años. Jorge, mercadotecnia, publicidad, y yo comercio exterior, que serían las partes troncales. Pero sin embargo, vamos a tocar los puntos importantes para este 2020 que visualizamos como empresarios, como personas que estamos en el medio, no como expertos, por supuesto. Sin embargo, en nuestros temas sí podríamos profundizar, pero tampoco es el punto profundizar, mucho más bien es ver lo que se visualiza en el horizonte del 2020 desde un punto de vista empresarial. Bueno, yo empezaría diciéndoles que, primero, pues nuestro gobierno federal requiere 3.5 billones de pesos para el gasto social, que ellos dicen que pueden ser ejerciendo una presión importante sobre la evasión fiscal. 3.5 billones de pesos. Estamos hablando del 64-65% del total del ingreso federal. Es decir, una fiscalización, yo creo que en el mundo ningún país la tiene. Ningún país. Ningún país está en una fiscalización en la que en este momento hasta las tarjetas de crédito, cualquier cargo que hagamos será facturado inmediatamente, situación que no existía y que es importante, un cambio importante para el público en general y para todos los que tenemos que mover dinero en un momento dado. Pues no podemos viajar con efectivo, tenemos que viajar con tarjetas, tenemos que hacer muchas cosas con las tarjetas, que pues con factura en mano, pues ya es difícil hasta que nos den otras facturas por lo que estamos firmando con la misma tarjeta. Bueno, son algunos de los cambios importantes. Pues ya tenemos encima la miscelánea fiscal y otro asunto también que es la reforma penal fiscal. Es decir, pues ya la prisión que existía desde hace muchos años, pero ahora pues prácticamente con esta reforma pues nos asocian al crimen organizado, a los empresarios, a los factureros, a los que tienen empresas fantasmas. Es decir, un buen apretón. ¿Un buen apretón, Marco? Así es, Enrique. Cuando planeamos este programa, originalmente sería un programa, le voy a llamar más amable, ¿no? Más light. Sin embargo, al despertar de repente ahí con las reformas fiscales, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local. Que van a impactar pues en muchos ámbitos. No hablemos de cómo se dieron, simplemente de que ya están ahí. Sin embargo, yo no quisiera dejar pasar esta parte que ocupa
de pronto algunas personas, ¿verdad? Llega un año bisiesto, vamos a tener al menos un día más que el año anterior, 366 días. A Dios gracias para hacer con ellos lo que cada persona determine. Y una de las cosas que se hacen al finalizar el año por muchas personas son los famosos propósitos. Las empresas hacen planes estratégicos. De eso también estaremos hablando. Y también, si hay el espacio, no abundar, pero abordar un poco el tema de si estamos terminando o estamos iniciando una década, que es otra de las, de repente, discusiones un poquito sin sentido porque poco abona realmente a la problemática que vamos a vivir en este año. Ok, yo pienso que estamos empezando el 20, pues para los que somos de algunas décadas atrás, pues es otro escalón, es otro escalón que tenemos que llegar al 30 con el favor de Dios. Sin embargo, sí es una década y sí es importante el cambio. No, parece que no, pero sí es importante. Vienen cosas muy relevantes en los cambios laborales, viene la automatización en muchas cosas de trabajo, vienen con mucha más fuerza toda la tecnología vía internet. Más pues, yo te dijera, Jorge, 2020. Pues 2020 va a ser un año muy, muy interesante, creo yo, muy dinámico a nivel mercado y a nivel competencia y a nivel marcas. Pues como dices tú, la tecnología pues seguirá revolucionando, pero a una escala mayor, ¿verdad? Creo que va a ser exponencial lo que vamos a empezar. Nada que hemos visto. Pues va a ir mucho más rápido de lo que hemos estado viendo, pero sí se están habiendo cambios interesantes con tanta tecnología y el concepto o la temática de regresar al aspecto humano, ¿verdad? Lo que le llaman los americanos el human-centric marketing, en donde no es algo realmente nuevo porque pues siempre ha estado enfocado a las personas de alguna manera esto. Sin embargo, se había tecnificado tanto, se ha tecnificado tanto que se ha perdido ese contacto humano, ¿verdad? Los bots famosos, los bots famosos y todo lo que hay, pues es evidente que va a seguir. Sin embargo, la parte humana retoma mucha fuerza por lo mismo, ¿no? Porque no deja de ser el eje de todo, ¿no? El ser humano. Entonces habrá cambios interesantes. Creo que las tendencias en marketing nos van a exigir mucho más en cuestión de inversión, mucho más en la medición de esos resultados y obviamente pues nos va a exigir ser más creativos en todo lo que hacemos, ¿no? La planeación estratégica de la empresa, el comercio, cómo hacerle ahora con las nuevas regulaciones fiscales y todo este rollo, ¿no? Entonces creo que nos va a exigir más como profesionistas 2020, ¿no? Y en el tema de si se cierra o se abre, pues yo he leído varias y la que más me ha convencido es se cierra. Se cierra. Se cierra una década, el 2021 se abre la década. Porque empezamos a contar del 1, no empezamos a contar del 0, ¿no? Ajá. Entonces, sí, pero el asunto es que ya estás, como quieras, cuéntale donde quieras. Ya llegamos al 2020, ya es 2020, es 2020, sí, no, cuéntale, ya es un 2, ya no es un 1. Y lo que sí se siente pues es que pasó como que muy rápido, ¿no? Como del 2000 al 20, el J2K, cuando vivíamos, ahora el 2020, no manches, pasaron 20 años. Y el problema real de las empresas y de todos los que vivimos es que desde el día que dices que vivimos un año bisiesto, de alguna manera ese día es especial también. ¿Por qué? Claro. Porque pues aunque sea un día para los empresarios es un día, ¿me entienden? Entonces es un día más que tendríamos que tener un esfuerzo que el día a día nos lleva. Bueno, yo tengo algunos aumentos aquí por ahí que mencionarles. Tengo el federal, 4.95 por litro de gasolina, 9.8 por cajetilla de cigarros, 1.26 las bebidas saborizadas, el 9.74 al 16.95 por litro de gas, el 0.4 por pasaporte mexicano. Del Estado tengo el 5% ambiental sobre la gasolina, el 5% sobre hospedaje en plataformas, el 7% en moteles. Déjeme, también tengo aquí lo del municipio también hay, ¿no? El municipio también tenemos un 2% de aumento, este es Estado todavía. De la nómina en las ventas, las casas de empeño, están grabando las casas de empeño también. Va a ser la diferencia entre el valor
real y lo que prestaron, algo así, ¿verdad? Un 20%. 20%. Ok. El 0.18 a impuestos sobre nóminas, es decir, también va otro golpecito ahí, y 2.5 al impuestos a los espectáculos. Y faltó a la construcción. A la construcción, bien, ese es el ayuntamiento. El ayuntamiento es el 0.75 impuesto a la construcción, el predial 90% a la mayoría de las casas de Mexicali. El 10% es el único que no va a subir, ¿sí? Y 4.73 para recuperar mascotas del antirrábico. Pues una gama importante, ¿no? O sea, creo que el gobierno necesita mucho dinero. Esto nos dice dos cosas: que encuentran un gobierno sin dinero para el Estado, la Federación requiere mucho dinero, prácticamente sobre los causantes. Y mi comentario sería, ¿seremos los mismos? Es decir, si somos los mismos, pues va a estar pesadísima la carga, porque vamos a tener una auditoría constante sobre nosotros, pues a tal grado que pues ya la tenemos, ¿no? Porque hace años que la tenemos, pero ahorita sí puede estar más severa en cualquier cuestión, porque ahorita hay dos cosas que afectan mucho al fisco, es las empresas fantasmas y las factureras, ¿no? Esas dos son las que están haciendo más ruido en el sistema, ¿no? Y luego ya lo que es la industria IMEX, que es la que se maneja aquí, yo les digo, no es simplemente la maquila que en Baja California somos lo más fuerte, en Mexicali somos la tercera o cuarta ciudad más fuerte del país. Para nosotros es muy importante esto, pero también es para el sector agrícola y horticultor, y también es para la industria fronteriza, es decir, van a aumentar, o los decretos todavía no acaban de sacarlo, pero va a ser más punitivo, ¿me entienden? Luego aumenta también el salario mínimo también, y de alguna manera le pega a todos los que están en la escala, porque nos pegan, si no nos pega directo, pega en Infonavit y pega en el Seguro Social, es decir, también nos pega. Es decir, impuestos, se requiere dinero, dejan arcas vacías o dejan arcas con necesidad, o están buscando la manera de poder hacer algo. El problema que yo le veo, Marco, es que si somos los mismos, es decir, no entran los que deben de entrar, la parte de la gente que no está contribuyendo formalmente, que sería el problema, porque pues por eso tenemos el 15%, nada más los 15,000 pesos de efectivo, contra los casi 200,000 de Estados Unidos, que hay una diferencia enorme. Tenemos un control más rígido sobre todos nuestros movimientos, porque precisamente están buscando al que no reporta el dinero y no paga impuestos. Marco, aquí dame tu opinión. Mi opinión estaría enfocada a varios puntos. Uno es que efectivamente si se necesita más dinero en el gobierno, pues evidentemente las empresas necesitan más dinero, las familias necesitan más dinero, las personas necesitamos más dinero. Y en ese sentido, si es una gran necesidad y si nos enfocamos únicamente a ver cómo sacamos más dinero de los mismos procesos que tenemos, difícilmente lo vamos a lograr. Es como si quisiéramos sacarle más huevos a la gallina de los huevos de oro y entonces la destazamos para sacárselos y se acabó. Entonces, me parece que el gobierno tendría que encontrar mecanismos para ser más productivo, más eficiente como institución, pero también para identificar en dónde más hay potenciales contribuidores que no están contribuyendo. Y algo que se empezó a castigar desde el año pasado, debería de fomentarse más a los emprendedores, porque al final de cuentas, si bien algunos o muchos se van a morir en el camino en términos empresariales, va a haber algunos que se queden y esos son los que empezarían a contribuir. Entonces, tendría que haber un esfuerzo más firme, más institucional, enfocado a provocar que haya más contribuidores, por un lado. Luego, si van a agravar más el empleo,
entonces pues va a ser más complicado. Entonces vas a, como empresa, empezar a buscar cómo automatizas más procesos. También ahora si nos vamos a las empresas y van a tener que pagar más impuestos, y los temas de planeación fiscal ahora es casi como que un delito solo pensarlos o enunciarlos. Entonces tendrán que encontrar otros mecanismos distintos, entre los cuales por supuesto estará la productividad. Tenemos que ser como país, como empresa, como persona, cada vez más productivos. Y si nos vamos a llevarlo hasta las casas, hasta los hogares, pues ahí también cómo ahorras energía eléctrica, cómo ahorras agua, cómo te aseguras que lo que estás comprando realmente es lo que se necesita y no nada más para tener excedentes. Es decir, es un año en el que tenemos que, o cerrando o empezando década, lo que sea, prepararnos para operar de manera diferente, ser cada vez mejores ciudadanos, ser mejores empresarios y ser, al final de cuentas, mejores seres humanos. Bueno, Jorge, eso lleva a las empresas también a tratar de vender más, tratar de mover más sus productos, porque pues sabes qué, necesitamos más clientes, necesitamos promovernos, se nos va un cliente grande, cuidado, nos metemos en un problemón, necesitamos que el cliente no deje en un momento de producir, y ante nuestro mercado, que es un mercado potencialmente de exportación, pues déjenme decirles que el último trimestre en comercio exterior es el más malo que hemos tenido en muchos años, pese a que somos el vendedor número 1 para Estados Unidos. Bajamos una cantidad considerable. Hace más de 10 años que no dejábamos de exportar lo que estamos exportando en este momento. Pero también el gobierno mexicano ha puesto muchas restricciones y el americano también. Entonces tenemos una combinación muy severa de ambos lados en lo que es el comercio exterior. Jorge, nos hace daño, pero tenemos que meternos, ¿no? ¿Cómo sientes esto? Sí, definitivamente es más complejo. Desgraciadamente, como siempre, todo esto se refleja en los precios al último consumidor, ¿no? Entonces, sí, como empresa, pues podrás absorber algunas cosas, ¿no? Pero son tantas que definitivamente tienes que reflejar en algunos sentidos incrementos también en la manera de hacer las cosas. Es evidente, y todos los clientes, o la mayoría de los clientes nos lo dicen, ¿no? Necesitamos hacer más con menos. Y esa frase pues está muy suave, pero es muy complejo hacer más con menos, porque el más no es hacer lo que incrementa, ¿no? No es decir, pues con 5% más, no. Necesitas hacer el doble más con menos. Entonces suena como incongruente el tono. Entonces yo creo que sí tenemos que ser más eficientes. Yo coincido contigo que como empresa, pues obviamente, pero como gobierno creo que más, ¿no? Y creo que como ahí es donde se aplican los recursos y los aumentos, la claridad de a dónde se va ese dinero, para qué sirve la nómina famosa, el impuesto sobre las nóminas, que va a ser un incremento. Digo, pues ok, hay que ponerle, pero ¿a dónde se va? Era para una cosa, era para promoción, y ahora está para gasto corriente, y o sea, creo que ahí la claridad que haría falta, porque de que debemos de contribuir, pues debemos de contribuir, me queda claro, ¿no? Es algo que no podemos estar ajenos, si nos guste o no nos guste. Pero ¿hacia dónde va? Porque pues el culpable se revierte y de repente es el emprendedor y el empresario. Entonces, por un lado, estoy tratando de fomentar el emprendedurismo y que más gente sea emprendedora y todo, pero por otro lado, en cuanto entra, lo castigo. Entonces, para muchas personas que inician su actividad profesional o económica, pues mejor me meto a trabajar y que alguien me pague, en lugar de yo fomentar y abrir una empresa en la que, viendo cómo me va a pintar. Entonces sí nos va a exigir, desde el punto de vista comercial, hacer más con menos. ¿Qué tanto más? Esa sería mi duda, ¿no? ¿Dónde es razonable el más? Y el menos, pues es que hay que pensar, y si algo tenemos los mexicanos es que sabemos realmente ser creativos a la hora de solucionar. Ser creativos con presión encima ya cambia, ¿no? O sea, y eso creo que es lo que va a pasar ahorita, el irnos acomodando a todos estos cambios. ¿Sí? Y creo que el ejemplo también debe de venir en gran medida en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Tanto el municipal, como el estatal, como el federal, porque pues es algo que se debe de ver
y no nada más cargar. Y la base debe ser más grande, o sea, los contribuyentes, los que se están integrando, más los que no están, que andan ahí perdidones. O sea, yo creo que la base solucionaría mucho de los problemas de ingresos de los gobiernos, o sea, ampliar esa base que genera impuestos, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un año difícil, muy complejo en estos primeros 6 meses. Yo creo que los primeros 6 meses van a ser claves en muchas acciones, ¿sí? Y pues ahorita ya despertamos así como, ay, se acabó muy rápido las festividades, ¿no? Entonces nos hicieron pensar desde el día 3, ¿no? Un año complejo. Vamos a tocar un poquito México, Estados Unidos, en mi materia que es comercio exterior, obviamente está muy ligado. Primero, pues podría tener un juicio político el presidente de Estados Unidos, Trump. Tiene dividida los demócratas con los senadores, perdón, con la Cámara Baja, y los republicanos con los senadores. Entonces, no sabemos si lo logre, pero jamás han llevado a juicio político a un presidente de Estados Unidos, creo yo. Todos han renunciado antes de ir al juicio político, y si lo hicieron pues hace muchos años, ¿no? O sea, no es algo muy cercano. Por decirles algo... No por esas razones, ¿no? Clinton fue juzgado. Richard Nixon con el Watergate. Pero no. ¿No llegó? No llegaban. O sea, no llegaban. Ellos nos admitían, pero no iban al juicio, pues. Entonces, ahorita el asunto es si va al juicio, ¿qué va a pasar? Porque en un juicio en Estados Unidos, pues acuérdense que el juzgado, los que juzgan, es el pueblo, ¿no? Entonces, entramos en otra situación, porque ya no es el juez en sí, como es en México o los tribunales que saben de derecho. Bueno, pero sí es un tema interesante, porque pone nosotros a México, Canadá y Estados Unidos, el mundo nos ve como América del Norte. O sea, queramos o no, o sea, no nos ven como Centroamérica ni Sudamérica, no, o sea, América del Norte, y el que manda es Trump, ¿no? O sea, el que domina es Trump y todo se mueve alrededor de Trump. Y muchas cosas tienen razón, porque firmamos convenios, firmamos tratados, el Tratado de Libre Comercio sigue vigente, el TEC-MEC, pues todavía está bailando. Hemos hecho fiestas aquí en México, pero no está aprobado. No se ha aprobado porque los americanos pues tienen sus dudas. Nos metieron un golecito por ahí de que lo laboral lo van a checar ellos directamente en México, cosa que nunca ha sucedido. Sí checan las cuestiones de justicia, ¿no? O sea, sí andan sobre cuestiones de justicia. Pero lo legal no nos había tocado en cuestiones laborales que se metieran ellos con nosotros. Pero sí les interesa mucho. Lo que yo sé es la industria automotriz, es lo que más le interesa. Nos tienen grabando fuerte el acero, el aluminio, muchas cosas, que inclusive hasta los mexicanos también se ponen muy duros en este asunto y perjudican mucho el crecimiento, porque la construcción estamos viendo que la van a grabar el mismo municipio, pero pues esto te lleva también que si no hay acero, cuesta más el acero, todo lo que es construcción, todo lo que es desarrollo, nos va a costar más. Es decir, yo quisiera ver su opinión, porque esto del crecimiento también, y de que Estados Unidos está en una posición delicada, el muro no lo ha tocado, si se fijan, no hemos tocado el muro, porque ahorita no es momento para él, pero tenemos problemas migratorios con Estados Unidos que nunca habíamos tenido. Hemos parado la frontera sur, sí se ha parado, ha mejorado, pero tenemos migrantes de Cuba, tenemos migrantes de Asia, como siempre hemos tenido, tenemos del África, tenemos de la India, es decir, tenemos gente que nunca habíamos tenido, migrantes, y es un fenómeno para mí que nunca va a terminar, es decir, de aquí en adelante es algo que vamos a tener que vivir con él. ¿Habrá alguna opinión? Pues primero la parte del tratado, ¿no? Ya dijo Canadá que pues espera a que Estados Unidos ponga sus cartas a ver qué decide. ¿De dónde viene? En ese sentido, pues vamos a tener un impasse muy complicado, en el sentido de que efectivamente todo dependerá de lo que se decida con el juicio de Trump. Y entonces todavía no sabemos si el impacto económico que vamos a tener como país solo está en las empresas y las personas, solo está dado por los impuestos nuevos con los que amanecimos.
O lo político o lo económico, ¿no? O sea, todavía falta que se determine aquello para entonces saber si también nos va a impactar, ¿no? Claro. Eso sería por un lado. Por otro lado, hemos vivido una cantidad de años importante que está faltando el talento y todos los pronósticos a nivel mundial dicen que va a seguir faltando el talento porque las personas tienen otros mecanismos para generar ingresos sin tener que emplearse en una empresa. Entonces, esta migración, lo que estratégicamente como país y como empresas o como organismos deberíamos o podríamos estar haciendo es cómo empezamos a identificar talento en estas personas que están inmigrando a nuestro país, porque definitivamente que llega gente con talento. Y llega gente y la vemos ya ubicada en algunas empresas, a lo mejor en puestos no tan significativos, pero haciendo una labor que está mal a lo mejor que lo digamos públicamente, pero se nota de repente la diferencia de empeño y por lo tanto su desempeño de estas personas extranjeras respecto de los mismos mexicanos. Es decir, está llegando gente con hambre, no solo de dinero y de comer, sino con hambre de poder mostrar su capacidad para poderse quedar. Es decir, hay algunos que no vienen únicamente con la intención de irse a Estados Unidos, ya se empezaron a quedar aquí. Entonces, si lo vemos como problema, lo podemos seguir viendo como problema. Como oportunidad, hay este talento que podría estarle faltando a algunas empresas porque sigue haciendo falta. Desde la perspectiva... Hay un paréntesis, Marco. El problema del migrante es que México siempre ha sido un país receptor de migrantes y muchas épocas a los españoles, a mucha gente que entró en conflicto, México le abrió las puertas. Ok, pero en este momento es una migración, déjame decirte, al principio cuando empezamos con los haitianos era una cosa, pues ayúdenles y vamos viendo como que déjame decirte, se han distinguido porque sí son muy trabajadores. Pero no pasó lo mismo con los hondureños, ¿me entiendes? O sea, ya hubo un rechazo de la gente, ¿no? Porque pues no querían una comida cualquiera, no querían, o sea, estamos en otro problema. Pero hay un rechazo, ya Marco, también a que se queden a vivir y que estén viviendo en albergues, pues todavía, el de Micael todavía ni siquiera lo pueden autorizar porque la gente está en contra del lugar donde lo van a poner. Es decir, el fenómeno sí ha cambiado, ¿no? Ya no es tan agradable como al principio podíamos pensar. Y como dices tú, muchos no vienen a trabajar, vienen a brincar. Que viene a trabajar, pues bienvenido, porque sí tenemos trabajo para ellos. Y por eso dije, podemos centrarnos en el problema y ver esa parte, o podemos ver también la parte de la oportunidad que tenemos. Y efectivamente, hay que ir a seleccionar, hay que ver quiénes agregarían valor a la sociedad y a las empresas en particular. Y esto nos habla de esta otra tendencia en temas de recursos humanos o de administración de la gente, que tiene que ver con la no solo capacidad de convivir diferentes generaciones, esta colaboración intergeneracional en las empresas, sino de diferentes culturas. Y hemos de alguna manera enfocado mucho que cuando hablamos de diversidad lo hablamos en el terreno de la parte de la orientación sexual. No. La diversidad es muchísimo más amplio. Es precisamente cómo generaciones como las nuestras pueden convivir y hay una tendencia recibir orientación no solo el joven del adulto, sino el adulto del joven. Pues lo mismo tendremos que hacer con otras culturas, aprender a convivir con otras culturas. Y hablando de tecnología, aprender a convivir con la tecnología, porque ahora la tecnología platica. Ahora los bots te contestan. Entonces, ¿cómo poder no solo interactuar para programar esa tecnología, sino también para entenderla? Entonces, la parte que decías, ¿y esto cómo impactará el crecimiento? Definitivamente que las empresas tendrían que estar haciendo planes conservadores y planes optimistas, entendiendo que todos estos impactos, desafortunadamente, como pasa en muchos años, pero en quizá con más firmeza, va a haber muchas empresas que no puedan continuar. Bien. Y si no continúan, eso se abre oportunidades para las que sí van a poder continuar. Que van a ser las más grandes normalmente. Así es. O las más especializadas en algún tipo de producto o servicio que no opere, ¿no? El efecto migratorio yo creo que viene
pues, obviamente de muchos años. En nuestro país, va a ser más fuerte. Así como se hizo global la economía, se hizo global la migración, porque pues, aquí lo vivimos de una manera, pero pues, en Europa se ha vivido... Los africanos con Europa o sea, es un problemón, sí, tremendo. Que eso es lo que estamos viviendo hoy día en nuestro país, ¿no? Lo comentábamos, ese efecto pues ya está desde hace mucho tiempo, la bronca es que nos ha tocado vivirlo de una manera distinta, igual con el aspecto comercial, ¿no? O sea, nosotros estamos en el Tratado de Libre Comercio 50 años antes de que empezara el Tratado de Libre Comercio. O sea, convivir con asiáticos o sea, ya era... Éramos mejor porque teníamos la zona libre, porque éramos más avanzados. Nosotros ya estábamos en ese esquema. La cosa es cómo han cambiado las reglas del juego, la cuestión de los derechos humanos, que es muy importante, como ya tiene una influencia muy fuerte también de cuidar y saber qué atender y todo. Entonces sí viene un cambio fuerte definitivamente en la manera de cómo manejar las empresas, cómo aceptar otras formas de trabajar y de pensar de los que vienen de fuera, porque como dices tú, también viene talento y viene gente que quiere trabajar y eso no se le puede negar a nadie, ¿no? Entonces hace más compleja toda la fórmula. Si lo ves como empresario, pues es más complejo. ¿Sí? Si lo ves como emprendedor, pues ni se diga, ¿no? Creo que lo salvable e interesante de esto es la parte, vamos a decirlo así, retoma fuerza el concepto local que hace muchos años surgió, ¿no? El ver todo el entorno global, pero aterrizado en lo local primeramente. O sea, de dónde construimos y dónde retejemos ese tejido, valga la redundancia social, es desde lo local, desde nuestra casa, de nuestra colonia, de nuestra oficina, de nuestro entorno, empezar a rehacer para que tenga esa fuerza hacia arriba con lo de antes que era como es el socialismo, el comunismo, ¿no? Empieza lo local, sigue lo estatal y luego lo federal. Es al revés, que ahora, lo que sería el capitalismo. Ahora tenemos la tecnología, que eso nos ayuda mucho, ¿verdad? Eso nos puede simplificar muchas cosas. Lo interesante es cómo lo vamos a poder aprovechar para que se vea un beneficio inmediato. Lo veíamos en jornadas laborales reducidas, ¿no? La idea de tener días libres, las jornadas de 36 horas, o sea, el trabajar en tu casa un día. Otro tipo de instalaciones incluso. Otro tipo de instalaciones para trabajar. Entonces, creo que esa apertura no la debemos de perder, ni nos debe de asustar, sino más bien, ahora hay que echar mano con más razón de eso, porque los entornos están más bélicos. Hablando de bélico, pues cómo va a repercutir el recién ataque, ¿no? de Estados Unidos. O sea, entonces, eso va a pegarle a la economía. Ahorita no ha pasado nada porque acaba de pasar. Están determinando cómo van a reaccionar. ¿Cómo van a reaccionar? Entonces, no, Estados Unidos está muy complejo. La cuestión China-Estados Unidos, cuidado, traemos ahí una bomba de tiempo porque pues ellos son un matrimonio que duerme con el enemigo, ¿no? O sea, están ahorita agarrados y están agarrados fuertes porque pues inclusive ya su comercio ya dijeron no es con el dólar, o sea, vamos a sacarlo, vamos a manejar nuestra moneda. Entonces también eso es un primer golpe fuerte, inclusive para el Fondo Monetario Internacional es un golpe fuerte, para la banca internacional es un golpe fuerte. Vienen las monedas ahorita también que se están trabajando, lo que son las monedas, la criptomoneda, Bitcoin, que de alguna manera, Jorge, también va a ser una evolución importante porque están moviendo, lo difícil de la cripto es que el origen no lo conocemos, pero al llegar sí se vuelve, sí limpian ese dinero, pues entonces de alguna manera pagan impuestos y hacen todo lo que tienen que hacer, pero no saben con quién estás comercializando. Ni dónde está, ni quién lo tiene. Exactamente. ¿No? Esa criptomoneda no tiene, de alguna manera, una regulación bancaria, por decirlo, de los bancos centrales o del Fondo Monetario. Entonces, bueno, a lo que voy es que sí, Estados Unidos, que es nuestro vecino, pues sí tiene problemas serios. Los tiene con Europa. Con el mismo Rusia. Con el mundo. Con el mundo. Él se peleó Realmente con el mundo. Peleó con el mundo. No dejó a nadie perdido, ¿no? No. Bueno, pero tenemos un dólar que nos ha aguantado. Es una tecnología 5G, por ejemplo, que los chinos pues ya la tienen. Ya la tienen. En cualquier momento entran y revientan todo. Entonces,
¿Cómo aprovechamos? Es parte del pleito que Claro, Es pero ¿cómo lo gran aprovechamos? parte del pleito es la tecnología que no le gusta porque se fueron los Silicon Borden que deberían de haber quedado en Estados Unidos o en México, se fueron para China porque China les abrió los brazos. Y a lo mejor no se robaron la tecnología, simplemente se quedaron los que saben con la tecnología, o sea, los que la elaboraron, los que la aprendieron, pues la tienen. Y eso es lo que no le gusta a Trump. O sea, a lo mejor siguen siendo las patentes de ellos, pero la 5G ya la tienen, ya la sacaron y ellos todavía no pueden con eso. Entonces, ese es su gran coraje, ¿no? Que lo que Estados Unidos era el líder, ya no puede. Estados Unidos, los granos, que era una cosa que movían tranquilamente, también ellos mismos han puesto unas restricciones durísimas que no pueden mover sus granos como los movían tampoco. Y México también se puso a la retaguardia y algunos países también. Entonces, estamos peleando ya asuntos un poquito más delicados, pero hacen que el asunto del TEC-MEC se vaya un poquito más lejos y nos peleamos, nos seguimos peleando. El fuerte pone, ¿me pagas o me pagas?, ¿no? Y el débil, espérame, pero también te estás pegando un balazo en el pie porque no muevo mi producto, tú no mueves tus almacenes, pero al final del día el producto va a llegar más caro, pues también al consumidor, cosa que también nos afecta a todos, ¿no? Y escuchaba las declaraciones de AMLO respecto del TEMEC, pero que se firmaba ya, ¿no? Y que iba a ser súper beneficioso para el crecimiento de nuestro país. Pues yo creo que sí, pero tenemos que trabajar en el entorno de nuestro país para que realmente eso suceda. Exactamente. Porque si por un lado estamos haciendo esos contrapesos y de ese otro lado está pegando, pues todo el mundo se pone nervioso. Y de repente, ¿por qué el cliente ya no me compró lo que me compraba, no? Pues porque ya no tuvo el ingreso que planeaba tener. Entonces, es una cadenita muy fuerte, ¿no? En donde creo yo como consumidores o como personas, pues vamos a ser muy cuidadosos de dónde gastamos nuestro dinero, ¿sí? La lealtad hacia las marcas o hacia las empresas pues, se va a perder, realmente es donde me alcance, ¿no? Sí me gusta mucho esa marca y la he usado por toda la vida, pero no la puedo pagar. No la puedo pagar. ¿Sí? O tengo opciones que vienen de fuera que están similares y puedo entrarle a esas opciones. Entonces, creo que eso es complejo, pero pues como dices, yo creo que Estados Unidos está mandando mucho de lo que puede repercutirnos a nosotros, ¿no? Para bien o para mal. Otro asunto es importante, es el cambio de información de México con Estados Unidos. Es decir, las cuentas de mucha gente pues son revisadas minuciosamente por ambas partes del país, ¿no? Entonces, ha cambiado esto también. Es decir, la caída de García Luna como gente de Calderón, y la repercusión de todos los gobernadores que han salido, que están involucrados o estuvieron involucrados con el narco, que también es una noticia importante porque ya lo están sacando públicamente. Esto, pues sí estamos en un problema muy difícil porque tenemos estados ingobernables prácticamente todavía en el país, como 5 o 6 que son ingobernables, no hemos podido poner orden ahí. Y Estados Unidos regulariza la droga, pone orden, gana dinero, y nosotros no regularizamos la droga, seguimos con el problema, seguimos con los muertos, más que nunca, la violencia más que nunca, ¿verdad? El gobierno rebasado en algunas áreas, pues tenemos huachicoleo, tenemos todavía Pues todo. Realmente nada más fue un arranque porque el huachicoleo, yo estoy diciendo, ahí está. Subió, ¿no? Subió. Y ahora tenemos calidad de exportación también del huachicoleo, porque como no todo se puede distribuir, porque algunas gasolineras sí las cerraron, o sea, digo, tú no estás facturando, estás mal, cerraron. Pero, pues ahora dicen que lo están exportando y luego nos lo devuelven o van para otros países, o sea, Jorge, es un problemón el que estamos teniendo de seguridad. Sí. Ahora, sí, yo pienso que tenemos que poner las bases, regularizar la droga, inclusive, no nada más la marihuana, porque va a ser, Estados Unidos cobra el 60% de impuesto y eso ha regularizado, por ejemplo, las finanzas de California ya están regularizadas, ¿me entiendes? O sea, es algo importante el 60%. Controlas la parte negativa, oscura, negra del adquirir la droga y ves los beneficios medicinales también, ¿no? Entonces,
por ese lado no lo estamos viendo y seguimos pagando droga para importarla porque la necesitamos para los efectos terminales, los opiáceos, que es mucha gente requiere ahorita por las mismas crisis emocionales y todo, mucha gente pues algo para dormir, échame algo para dormir, pues son opiáceos. La gente llega a los hospitales, en Estados Unidos lo primero que te dan es morfina, antes te duele, pum, morfina, ¿sí? Y aquí pues pagamos mucho dinero por meter opiáceos. Entonces, oye, pues ahí está la heroína, está a flor del día. En Sinaloa es lo que más se siembra, en nuestro país lo que más se siembra, porque es lo que más deja, porque la marihuana ya no es el mismo negocio. Ahora, quiero decirles, este problema de seguridad afectará la inversión, afectará el 2020, le iremos a dar solución. Se irán a plantear esto porque, pues ya, digo, ya planteamos los matrimonios y etcétera, la igualdad en los sexos y que guau, está bien. Pero ahora, vamos al otro tema, pues porque esto es un tema de campaña del presidente, es un tema que hay que entrarle de frente ya, porque pues día a día estamos perdiendo dinero y estamos con muchos muertos y mayor inseguridad. Yo creo que finalmente deberá de encontrarse una negociación entre Estados Unidos y México para atender el tema. No sé de qué manera, no soy experto en la materia, tengo algunas ideas, pero no serían apropiadas. Sin embargo, me parece que al darse cuenta que las cosas no están caminando, va a tener que hacer algo. No sé si escucha o no escucha a sus asesores, pero al final la realidad lo va a rebasar. Simplemente cuando regrese el famoso avión, que será lo que más... está costando lo mismo parado que va a ser lo más... si lo estuviera moviendo, ¿no? Que va a ser lo más evidente y que tendrá que decir, pues, ¿por qué lo trajimos? Y como eso, pues ya le contestó a los zapatistas, va a tener que empezar a cambiar su retórica. Eso espero, o si no las complicaciones van a seguir creciendo. Ahora, también hay buenas noticias. Crecimiento cero, crecimiento 2019, ¿no? Llegamos a cero y hay quien dice que fue de crecimiento, ¿no? Ok. ¿Y de aquí para el real, podríamos crecer? Bueno, si tuvimos de crecimiento, que lo podríamos ver con algunos de nuestros clientes, sí. O sea, si hay de crecimiento en nuestros clientes, significa que realmente el mercado tuvo un impacto negativo. Ok, si tuvimos un impacto negativo, es probable que el siguiente año algunos de los clientes o algunas empresas crezcan por lo que decía, porque muchas van a morir. Entonces, yo creo que el decrecimiento, me atrevo a decirlo, va a continuar. Porque no tenemos en la historia un año, que nada más un año sea negativo y que luego repuntemos. Y teníamos mucho sin decrecer y llegar a cero era imposible. Así es. Entonces, yo creo que como país pudiéramos enfrentar otro año muy flat, muy parejo y con el riesgo de que sea negativo. Sin embargo, insisto, y me parece que el programa a quien llega es precisamente a las personas y a las empresas que toman decisiones estratégicas. Entonces, sí es cierto que va a pasar eso, pero va a haber muchas empresas que van a poder crecer. Y van a poder crecer porque el mercado va a tener las oportunidades de hacerlo. Volvemos a la antigua de que la crisis es la oportunidad, ¿no? Definitivamente. Sí. Jorge, ¿por dónde nos vamos con la mercadotecnia? ¿Por dónde nos vamos con la publicidad? Es decir, si tú dijeras, va por aquí, ¿por dónde va? Bueno, va mucho por primero la parte humana. Yo creo que se retoma mucho el acercamiento al tema humano. El marcaje personal. Pero de respuesta personal. Ok, ¿no? ok. De respuesta. Una necesidad específica, una respuesta específica. Y la tecnología con esa ventaja de poder personalizar, ¿no? Se va a comprar eficientemente, o sea, compro en línea o me informo en línea y voy y ejecuto en la tienda, porque se está retomando la tienda de nuevo. Necesitamos ese trato humano, necesitamos sentir y ver y estar con las personas. Entonces yo creo que el gran reto va a ser ese, la empresa enfocarse mucho más de estar cerca y no nomás como tema de, pues hay que estar cerca del cliente. No, realmente qué estás haciendo para estar cerca del cliente a nivel de conveniencia, cómo comprar, cómo pagar, dónde ir,
¿no? Cómo informarte, cómo ser honesto con tus marcas y con tus productos, porque pues va a ser, como decía hace rato, la lealtad está flotando, ¿no? La lealtad, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta reacción? Creo que nos va a hacer mucho más eficientes. Sí, como siempre, donde hay crisis para unos, oportunidad para otros. Sí, unos caen, otros suben. Sí, aquí es ver ese y sobre ese enfoque tratar de hacerlo, ¿no? Para mí creo que, como decía, la parte de las marcas van a tener un gran repunte, aquellas que estén enfocadas en poder estar respondiendo a la manera en como el consumidor quiere que corresponda, ¿no? O sea, hablábamos de la lealtad a la marca, más bien va a ser las marcas, la lealtad hacia su consumidor. O sea, la gran vuelta es cómo estoy cerca de ti para que mantenerte pues conmigo. Pues entonces creo que ese es uno de los temas, y eficientar en mercadotecnia creo que va a ser un gran cambio, ¿no? De hecho, los CMOs o los Chief Marketing Officers y todo eso está cambiando su esquema de trabajo, y ya no necesariamente van a tener que ser ¿cómo se llama? Directores de mercadotecnia. Se habla de ser directores de crecimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, pues ahora es un director de crecimiento, o sea, no me interesan tus planes de mercadotecnia. Sí me interesan porque pues es la manera. La base, pero ¿cómo voy a crecer? Pero ¿cómo voy a crecer? Entonces ahora encárgate de cómo voy a crecer, ¿sí? De cómo voy a hacer la experiencia de marca más redituable para el consumidor. Entonces es un director de experiencia de marca. O sea, conceptos a nivel de puesto, es cambiar el titulito. No, es que la orientación de lo que tienes que hacer cambia, ¿sí? Entonces esa experiencia de marca, ¿cómo te llevo en el tiempo para que le des valor al estar conmigo? Entonces creo que nos va a hacer mucho más cercanos, mucho más eficientes desde el punto de vista de la toma de decisiones, y no estar aletargados en la toma de decisiones. O sea, ya no vamos a poder decir, pues dentro de un trimestre lo tomamos. No. Es ya. Es ya. La toma de decisiones es más rápida. Que lo que estás diciendo se alinea directamente con algunas de las tendencias en recursos humanos y en la parte de liderazgo. Por un lado, la satisfacción al empleo o al personal para que puedas provocar la satisfacción al cliente. Si no generas ambientes en donde la gente se sienta satisfecha, contenta de ser y de estar ahí, entonces ellos mismos no van a provocar la producción de un producto, valga la redundancia, que sea el que el cliente o el servicio que el cliente quiere. Y lo otro es la agilidad. Se espera que los que dirijan sean mucho más ágiles. Y hablando de la C-suite, ¿no? de los chiefs, también en la parte de recursos humanos empieza a cambiar y ahora será Chief People Officer. Es decir, va hacia la persona. Hablamos de administración de personal, administración de recursos humanos, administración de capital humano. Ahora vamos a cómo dirigimos el desarrollo y el crecimiento de las personas como seres humanos. Y esa es una de las fuertes tendencias tanto en la materia de recursos humanos como en la materia de liderazgo. Los mejores líderes serán aquellos que puedan provocar algo a lo que yo le he llamado la generación de riqueza mental y emocional en sus colaboradores, y entonces que eso haga que la gente quiera colaborar con ellos, pero al mismo tiempo que se atrevan a tomar más riesgos, más decisiones, más rápido para tomar acciones más contundentes. Okay. El recurso humano. Este asunto que de alguna manera lo están tocando y lo estamos viendo de algunos ángulos, pero el recurso humano tiene algo que es la fe, la esperanza, sin ser en cuestiones religiosas, simplemente tener fe en sí mismo, tener una autoestima suficiente, tener el decir sí puedo, o sea, ¿me entiendes? El ser competitiva en mi trabajo, lo voy a sacar, lo vamos a lograr, mi empresa va para allá, independientemente del sueldo, tengo que luchar por más sueldo. Marco, la actitud. Es que se asocia precisamente con lo que decía. Por eso el supervisor,
el gerente, el que ejerce un liderazgo sobre otro, va a tener no solo que tener esa capacidad de decir de cómo generar mejores retos para que la gente pueda ser más productiva y se sienta más útil y más satisfecha, sino que tiene que poder sembrar esas semillas de entusiasmo. La gente debe sentirse entusiasmada y la gente está enojada, la gente está enojada. Atemorizada. Mira, lo que yo siento es que en estos resúmenes de Año Nuevo y lo que viene, primero es una autoevaluación y luego todo el mundo te evalúa, ¿no? ¿Sabes qué? Pues cambió de carro, no cambió de carro, no, pues el negocio anda mal, el negocio anda bien, o sea, todo el mundo nos evalúa, ¿sí? Pero yo dijera, realmente es lo que tú te estás evaluando y lo que tú estás viendo y qué actitud vas a tomar. El miedo del pasado por las cosas malas, y tú volteas y dices, los psicólogos te dicen, si tú brincaste 5 metros, yo vi la valla, usaste la garrocha y llegó a los 5 metros. Y ahora te asustas con 1.5 metros que tienes por enfrente, ¿no? O sea, ¿qué sucede? O sea, hemos brincado muchas, pero vemos un 20 duro, ¿no? Difícil. Claro, y si yo retomo mi pasado, tengo 58 años, yo creo que desde los 17, 18 años, es decir, hace 40 años, empecé a escuchar el próximo año va a ser un año muy malo. El más malo. Y el próximo año... el más difícil. Y cada año venimos hablando de esto. Entonces, por eso es bien importante que la empresa, el jefe, el maestro, el papá, el que tiene la oportunidad de influir en alguien, le hagamos ver de manera consciente al otro, pero tenemos que empezar por cada uno de nosotros, que efectivamente hemos vivido cosas peores, y lo voy a decir en televisión con I, peores, ¿no? O sea, está tan peor que hasta con I es, ¿no? Complicadas. Entonces, no sabemos lo que viene. Pueden ser cosas, sí, difíciles, pero también cosas buenas. Y cada uno, con esa actitud que mencionas, la podremos modificar. Y por ello, en esta época, decía yo hace algunas semanas, tenemos que impulsar el espíritu de gratitud, esa actitud de dar gracias, pero también de agradar y de agradarnos a nosotros mismos y a los demás en lo que hacemos para poder empezar a generar más armonía. Vamos a necesitar mucho más apoyo, mucha más colaboración, vamos a depender mucho más unos de otros, porque cada vez las cosas van a ser más difíciles que las hagamos de manera individual. Y en temas de personal, de gente en las empresas, son precisamente los líderes los que van a tener que tomar esa iniciativa. Y habrá gente que a lo mejor empiece a tener que tomar decisiones muy duras de cambiar completamente porque siempre había sido con el látigo lo que le había funcionado. A lo mejor le va a funcionar temporalmente, pero ya no de manera permanente. Ya cambiaron las cosas. Y creo que tienes una fuerza laboral, una fuerza de trabajo que primero, el concepto de motivarse o de saber automotivarse, porque aquí pasa eso, ¿no? Estoy esperando que alguien venga y me motive cuando tenemos que tener la capacidad de automotivarnos. Y creo que el otro ingrediente es la parte de la aspiración, ¿sí? Creo que el aspirar a mejorar, pues es parte de nuestra forma como ser humano, ¿no? Sin embargo, la gran diferencia que podemos ver con las nuevas generaciones es que nosotros estuvimos dispuestos a pagar el precio del tiempo para poder llegar a los puntos donde queremos llegar. Y creo que las nuevas generaciones no están tan dispuestas a pagar el tiempo, más bien quieren los resultados inmediatos a los logros a los que le están metiendo. Entonces, si le meto ahorita algo muy rápido, quiero el resultado ya, ¿sí? No hay paciencia. No, te lo ejemplificaría con los sorteos, ¿no? O sea, sí compro un boleto para ganarme una casa, pero quiero un premio ahorita. Entonces, le rasco para ver si saco algo. Entonces, porque necesito el premio ahorita para seguir. Entonces, nosotros teníamos mucho más paciencia en ese sentido, ¿verdad? Somos de la generación de las devoluciones. Digo, ya las devoluciones ya están todos los días. Somos una generación muy diferente. Muy diferente, pero pagábamos ese precio. Ahorita no está tan dispuesto las nuevas generaciones a pagar ese precio y los resultados se quieren más inmediatos. Entonces, como jefes tenemos que estar conscientes de ese satisfactor para mantener esa motivación en el nivel que debe de estar. De hecho, hay un nuevo indicador.
2 minutos. Entonces, tienen 30 segundos para un resumen, porque es un tema muy largo, miren. O sea, claro. Y nos vamos a muchos detalles, hay mucho que hablar. Pero, denme un resumen, 2020. Bien, voy a tomar lo que estaba diciendo Jorge. Hay un nuevo indicador que empieza a utilizarse, es retorno sobre el tiempo invertido. Es decir, la agilidad implicará eso. Yo mencionaba que los líderes deberán de poder sembrar esas semillas de entusiasmo. Bueno, como personas, como seres humanos, debemos de entender que si hablamos de propósitos, no solo es para el bien tener. Lo primero que tenemos que es fomentar el bien ser en el terreno que estés. Seas papá, seas abuelo, seas hermano, en el terreno que estés, el bien ser, para que pueda generarse, entonces empezar en ese cultivo de la semillita, el bien hacer, y entonces no el bien tener, sino el bien común. Cómo provocamos un mejor bien común para todos. Así es que con eso termino. Yo quisiera concluir que en el mercado o en el mercado en general va a haber 2 puntos muy importantes. Uno, el tiempo de entrega, ¿sí? Que ya lo estamos viendo, o sea, ya quiero, y la personalización. Entonces tenemos que trabajar en esos 2 focos, ser muy reacios y muy rápidos en reaccionar al producto o al servicio que ofertemos, ¿sí? Y la manera en personalizarlo, porque no queremos las fórmulas de todos para mí, no, quiero mi fórmula para mí. Entonces, en la medida en que reaccionemos como empresa, como negocio, como tienda, es en ese sentido. Yo lo dejaría, ¿no? Personalizar y ser muy rápidos en los tiempos de entrega. Ok. Si somos empresarios, somos equipo. Vamos a trabajar con el equipo, vamos a ver con seguridad lo que vamos a hacer. Es tiempo de estar seguros todos. Y también, ¿sabes qué? Tener una estabilidad, es decir, que sientan que tenemos una estabilidad como empresa para poder avanzar. Si tenemos miedos, si tienen miedos, no vamos a llegar. Y tenemos que ser nosotros, tener una actitud positiva para que todos nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros proveedores sientan que estamos positivos, sientan que lo vamos a lograr. Feliz 2020. Gracias por acompañarnos. Gracias, Marco. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Enrique.